Bueno, vamos directos al grano y arranquemos con este análisis. Hoy vamos a someter a una verdadera prueba de estrés a una infraestructura monumental. Y no hablo de puentes de hormigón ni de rascacielos, sino de la base misma de nuestra sociedad, el sistema educativo peruano. Vamos a ver cómo un modelo que sobre el papel pintaba genial, de repente, sufrió el terremoto más devastador del último siglo. Un choque que lo llevó literalmente al límite. Fijaos en esta advertencia que lanzó UNICEF en 2020, porque va directo al estómago. La falta de Internet está costando el futuro de la próxima generación. Es absolutamente crucial entender esto desde el minuto uno. Detrás de cada porcentaje y de cada estadística fría que vamos a ver hoy, hay un coste humano gigantesco. No tener Internet no es un simple inconveniente técnico, es un muro enorme que le está cortando las alas a miles de estudiantes. Sección 1. La estructura del sistema educativo. Vamos a ver cómo se supone que funciona esto en un mundo ideal. Antes de analizar cómo un sistema se desmorona, hay que entender cómo se construyó. Y lo fascinante aquí es que este diseño viene de lejísimos. Empezamos en la era preincaica con el Yachaywasi, diseñado originalmente para la élite del imperio. Luego damos un salto gigante hasta 1551, con la fundación de la Universidad de San Marcos en Lima, nada menos que la primera universidad de toda América. Y de ahí nos vamos a 1972, con una reforma educativa que trajo la educación intercultural bilingüe, un paso importantísimo para reconocer la inmensa diversidad del país. Vamos, que los cimientos históricos son súper profundos. Si damos un salto al presente, todo este bagaje histórico se traduce en la educación básica regular, o EBR. Está consagrada en la mismísima Constitución. La idea es clarísima. El Estado debe garantizar una educación para todos, sin importar la cuenta del banco. Y el camino es muy directo. Paso 1, inicial, para los más peques. Paso 2, primaria. Y paso 3, secundaria. Es literalmente la columna vertebral del derecho a la educación en el país. Pero claro, el plano estructural también piensa en los que no encajan en ese molde tradicional. Para eso existen vías alternativas súper claras. Por un lado está la EVA, la educación básica alternativa, pensada para que jóvenes y adultos puedan compaginar el trabajo con los estudios si no pudieron terminar a tiempo. Y por otro, la EBE, la especial, para estudiantes con ritmos y necesidades de aprendizaje diferentes. Sobre el papel, es un sistema brutal, diseñado para que absolutamente nadie se quede atrás. Sección 2. Las raíces de la desigualdad. Porque los planos arquitectónicos rara vez reflejan la realidad del terreno. Y aquí es donde asoman las grietas, mucho antes de que se oyera hablar de pandemias. Si miramos las diferencias entre la ciudad y el campo, el contraste es abismal. En las zonas urbanas hay tecnología, y eso se nota. El acceso a la educación superior llega a casi un 25%. Pero si nos vamos al entorno rural, madre mía, barreras geográficas enormes, falta de profes, escuelas en total abandono. El acceso a la universidad cae en picado hasta un triste 8,1%. Básicamente, la lotería de dónde naces ya dictaba gran parte de tu éxito académico. Y para entender el tamaño de la brecha, ojo a este dato. Finales de 2020. En pleno momento en que Internet pasó de ser un lujo a ser un salvavidas, solo el 10,1% de los hogares rurales tenía conexión. Casi un 90% de las familias en el campo estaban completamente desconectadas del mundo. Esta era la cruda realidad justo cuando el sistema iba a enfrentarse a su prueba de fuego. Sección 3. El choque de la pandemia. Llega el terremoto. Con el COVID-19, las escuelas cerraron de golpe en todo el país. Para salvar la situación se lanzó el programa Aprendo en Casa. El debate sobre esto es súper interesante. Por un lado se aplaudió la rapidez, fue un salto tecnológico tremendo usando la tele y la radio. Pero por otro lado los investigadores notaron un fallo garrafal. Intentaron meter la clase de toda la vida tal cual en un formato a distancia. Y claro, con las deficiencias tecnológicas que acabamos de ver en las zonas rurales, esto fue lamentablemente un fracaso estrepitoso. Esto nos obliga a definir bien qué es la brecha digital. Porque no estamos hablando de que el wifi te vaya un poco lento, no. Hablamos de una barrera gigante provocada por una desigualdad social que lleva años y años echando raíces. Es un problema sistémico enorme que la emergencia sanitaria usó como lupa, haciendo que cada defecto y cada exclusión del país se viera a tamaño gigante. Sección 4. La barrera de la virtualidad. Vamos a ver en qué se tradujo esto en el día a día. Porque la cosa tiene tela. Pasar a lo digital levantó un muro casi infranqueable. Incluso si por algún milagro divino llegaba la señal a un pueblo, te encontrabas con un efecto dominó. Primero, la señal era malísima. Segundo, apenas había ordenadores o móviles decentes en las casas. Tercero, el nivel de conocimiento tecnológico era bajísimo comparado con la ciudad. Y para rematar, pagar la conexión costaba un ojo de la cara. Una tormenta perfecta. Pero los datos fríos no cuentan toda la historia. Escuchad esto.
En Puno, los estudiantes del programa, en plena granizada y con un frío que pela, tenían que escalar cerros simplemente para intentar pillar una rayita de cobertura en el móvil. Se jugaban literalmente la salud y el físico en medio del hielo, todo por el deseo desesperado de poder dar clase y no quedarse atrás. Y no fue un caso aislado. En Ancash, los chavales tenían que ir a buscar refugio a los centros de salud locales, porque era el único sitio del pueblo donde llegaba la señal de Internet. Imaginaos la inmensa dedicación y fuerza de voluntad de estos chicos, intentando seguir adelante mientras la infraestructura del país les dejaba completamente tirados. Sección 5. El coste del futuro. Y aquí nos ponemos serios porque toca hacer balance de daños. 230.000, quedaos con este número, es la cantidad de estudiantes de la educación básica regular que, en 2020, tiraron la toalla. 230.000 niños y adolescentes que abandonaron las clases por completo, asfixiados por la falta de recursos y la imposibilidad de conectarse. Para ponerlo en perspectiva, es como si desapareciera de las aulas la población entera de una ciudad mediana, un golpe devastador para el capital humano del país. Pero es que el impacto no acaba ahí. Según el propio Ministerio de Educación, más de 705.000 estudiantes en las zonas más remotas tuvieron que interrumpir su aprendizaje. Y no por falta de ganas, sino por exclusión total. Cero televisión, cero radio y, por supuesto, cero internet. 705.000 jóvenes que se volvieron totalmente invisibles de la noche a la mañana. Así que, llegados a este punto, la pregunta cae por su propio peso. Si tenemos unos cimientos y unos planes constitucionales tan inclusivos sobre el papel, ¿qué supone realmente esta brecha digital para el futuro de toda una generación que se ha quedado al margen? Cuando la falta de conexión le roba a cientos de miles de jóvenes su derecho a prosperar, el problema ya no va de cables, va de equidad humana básica. Os dejamos dándole vueltas a eso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en el próximo análisis.